Nos vamos hasta La Habana. ¿Por qué? Día histórico. Hoy Estados Unidos abre, después de 53 años, su embajada en La Habana, Cuba. Eduardo Mora, buenos días. Sí, los buenos días para ustedes. Gracias por este contacto. Bueno, día histórico y supongo que... ¿Quién va a representar a Cuba en la apertura de esta embajada? Sí, por la parte cubana va a estar presente el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en este 20 de julio del año 2015, fecha en que tendrá lugar la apertura de la embajada cubana en Washington, después de más de 54 años de que el gobierno de Dwight Eisenhower rompiera las relaciones con la isla. John F. Kennedy poco después levantara el bloqueo más largo de la historia contra una nación. También va a estar presente en este momento el encargado de negocios de la embajada de Cuba, fue nombrado José Ramón Cabañas, y un grupo de personalidades de nuestro país, también estadounidenses, que van a estar presentes, amigos de Cuba, pueblo de los Estados Unidos, en esta apertura oficial de la embajada cubana en Washington. Oye, Eduardo, ¿se ha visto presencia de muchos americanos en La Habana con esto de la apertura de las relaciones diplomáticas? Sí, sin lugar a dudas, aun cuando el pueblo de los Estados Unidos tiene grandes limitaciones para visitar nuestro país, puesto que aún las leyes estadounidenses prohíben el libre acceso a nuestro país, sí existe una presencia de turistas estadounidenses en La Habana, fundamentalmente los pertenecientes a cada una de estas 12 grupos que pueden visitar a Cuba. Se ha ampliado también el intercambio desde el punto de vista científico, también educacional con nuestra isla, así que estamos viviendo un momento histórico que comenzó el pasado 17 de diciembre del año 2014, cuando los presidentes de Cuba y los Estados Unidos, Raúl Castro por la parte cubana y Barack Obama, anunciaron el inicio de todo un proceso que tiene un punto bien importante, interesante, en este 20 de julio con la apertura de las embajadas en La Habana y Washington. Oye, ¿se espera algún pronunciamiento de Fidel Castro ahora, por ejemplo, por el 26 de julio, referente a esta situación de la apertura de la embajada de Estados Unidos? No, realmente, hablar con ese nivel de precisión, de esperar un pronunciamiento, no es el caso. Sí, de hecho, han existido diversas intervenciones, como a finales del pasado año por parte del actual presidente cubano, Raúl Castro, en cuanto a lo que está ocurriendo en este contexto. También palabras de elogio en cuanto al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y por supuesto Cuba ha dejado claro de que esto es solo el inicio del proceso de apertura, por ejemplo, de esta embajada, del inicio de estas relaciones diplomáticas, que sin lugar a dudas la voluntad del gobierno cubano, del pueblo cubano, es que se transite hacia la normalización de las relaciones entre ambos países, y que por supuesto todo este proceso tiene que estar adscrito a lo que plantea la Convención de Viena en cuanto a las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares, en cuanto al respeto de la voluntad política de ambos países, y que no puede estar mediado por la intromisión de los asuntos internos, tanto por la parte cubana en los asuntos internos estadounidenses, como por la parte estadounidense en los asuntos internos cubanos. Obviamente, desde Miami se ha dicho mucho sobre esta situación que se ha dado a cambio absolutamente de nada. Y la pregunta es, ¿habrá cierta relajación en lo referente a derechos humanos en Cuba con esta nueva etapa que viven hoy? El término derechos humanos, hay que ver desde qué perspectiva se acuña el término derechos humanos. Yo creo que se habla a veces del tema de los derechos humanos en Cuba. Ya se sentaron en la mesa de conversaciones tanto los gobiernos de Cuba como de los Estados Unidos a conversar en cuanto al tema de los derechos humanos, y yo creo que Cuba puede hacer muchísimo más en cuanto al tema de los derechos humanos. También lo planteó la parte cubana, que puede hacer muchísimo más el gobierno de los Estados Unidos en cuanto al tema de los derechos humanos. Cuba manifestó, el gobierno cubano manifestó que no tiene objeción, como ya sucedió en una oportunidad, en sentarse a conversar en cuanto al tema de los derechos humanos. Y también uno de los planteamientos en esa reunión fue la ruptura del bloqueo que mantiene por más de 50 años el gobierno de los Estados Unidos, y que, por ejemplo, impide
al gobierno cubano realizar compras de medicamentos en los Estados Unidos que mucho pudieran aportar también al mejoramiento de los derechos humanos, un derecho como es el caso de la salud, donde hemos visto que Cuba es paradigma a nivel internacional. Existen ejemplos bien recientes y elocuentes y que tienen la anuencia de organizaciones internacionales, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud. Solamente pensemos en la presencia cubana en los países de África Occidental en el enfrentamiento a esta gran epidemia, la epidemia de ébola, y por supuesto la ayuda que ha brindado Cuba a diferentes países del mundo. Por ejemplo, pensemos también cuando el paso del huracán Katrina, que fue devastador por los Estados Unidos, que Cuba manifestó en todo momento la voluntad de estar brindando ayuda solidaria al pueblo de los Estados Unidos desde el punto de vista médico. Justo en ese contexto es que aparece la brigada Henry Reef, que ha tenido hoy un reconocimiento a nivel internacional por cada una de estas labores que está realizando. Oiga, don Eduardo, desde el continente se dice que este acercamiento hacia los Estados Unidos puede provocar un enfriamiento de las relaciones de Cuba, por ejemplo, con Venezuela. ¿Qué se dice en La Habana? No, sin lugar a dudas, esto no va a conducir, o debe conducir a un enfriamiento de las relaciones con Venezuela. Cuba ha dejado bien claro, pensemos por ejemplo en la Cumbre de las Américas que se realizó justo ahí en Panamá. Es decir, la posición de Cuba fue vertical en esa cumbre, como lo fue en la posición de Naciones, por ejemplo, la propia posición de Panamá en esta cumbre, que resultó un excelente anfitrión y organizó una cumbre histórica, puesto que por vez primera se realiza una cumbre donde están presentes todos los países de la América Latina y el Caribe. Pensemos, por ejemplo, en la cumbre que tuvo lugar en Trinidad y Tobago, donde participó Barack Obama. En aquel momento se aseguraba por parte de los países de la América Latina que era realmente absurdo una cumbre de las Américas donde no estuviera presente nuestra nación. Este hecho se hizo realidad en Panamá y Cuba ha dejado bien claro que es un país latinoamericanista que está bien adscrito a los países de la América Latina y donde un sueño que también se legitimó en su tierra, el Congreso Anfictiónico de Panamá, que fue convocado por Simón Bolívar, se ha hablado de que los pueblos de la América Latina tienen que estar bien unidos, ser uno. Por tanto, esta razón latinoamericanista y esta vocación de la Gran América que defiende en todo momento Cuba va a estar en todo momento presente. Hemos visto cómo el apoyo que ha brindado a Cuba, a Venezuela, ha seguido siendo un gran apoyo, además un apoyo que ha sido paradigmático, por ejemplo, en materia de deportes, en materia de salud, en materia de educación, como el que ha brindado a muchísimos países, no solamente de la América Latina, sino también de África, países de Asia. Así que pienso que sin lugar a dudas esto forma parte de una tendencia que se ha querido construir de hablar de tensiones en cuanto a los vínculos entre Cuba y Venezuela, pero sin lugar a dudas está bien alejado de la realidad. También hay facciones, si yo estaba revisando algunas encuestas que dan cuenta de cómo una parte significativa de quienes viven en la Florida están muy a favor de que se restablezcan estas relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, que también va a viabilizar muchísimo los trámites entre ambos países y que va a beneficiar sin lugar a dudas a las personas, a los cubanoamericanos que viven en la Florida. También existe una tendencia, la llamada mafia mayamense, que es contraria a que se restablezcan las relaciones, contraria a estos vínculos de amistad que pueden establecerse entre Cuba y los Estados Unidos, y sin lugar a dudas lo que han querido desde el inicio del proceso revolucionario es que caiga la revolución cubana, a veces hasta expensas de la existencia de un bloqueo que está poniendo en una situación difícil desde el punto de vista económico a sus propios hermanos. Yo creo que esta división entre los cubanos allá y los cubanos de aquí no debe existir. Todos somos cubanos porque todos nacimos en Cuba. Yo creo que lo que sea bueno para el pueblo cubano es bueno para todos los cubanos donde quiera que estén.